juegan como soldados sin temor. El tablero es el campo y todo es honor. Si la muerte te sonríe, lo mejor que puedes hacer es devolverle el favor y jamás retroceder. Rey de ajedrez piensa como Napoleón, mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición, libres y dignos hasta la conclusión. Caballos dan saltos, trazan el dominio. Torres de piedra edifican grandeza y dominio. Alfiles cruzan campo con precisión de cirujano. Entre la guerra blanca y negra somos humanos. Rey de ajedrez piensa como Napoleón, mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición, libres y dignos hasta la conclusión. Sin embargo, esta persona que a continuación les presentamos se considera un viajero errante, aparte de asegurar poder ver el futuro y revivir a los muertos. Tú quieres ser chingón, pero le aventas tierra a los demás. Este güey va a vivir más años que tú y que yo juntos. Ya no puedo, pero voy a sacar el fuá. Y lo voy a sacar. ¿Por qué? Porque tengo que dar el extra. ¡Fuá! ¡Carácter! Voy y saco. El foie significa cuando sacas el carácter del estómago y dices, lo voy a hacer. Es que ya no puedo. ¿Cómo no? ¡Fua! 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 Y saco el carácter, y saco la fuerza, y saco el poder. Eso es el foie. No importa lo que hagas, no importa lo que realices, lo más importante es dar el extra. El foie. Foie significa dar el extra. Lo que se proyecta hacia el universo. Eso es. Cuando la persona ya está muerta y dice, no, ya, déjalo muerto. No. ¡Fua! 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 Y lo revives. Y cuando esa persona le sirve a la sociedad, es cuando tú das el foie. ¡Fua! Cuando tú das el foie, ese es el verdadero foie. Situaciones inusuales que ocurren mientras usted duerme. Y afortunadamente, algunas historias terminan con un final sin lamentos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera ya del 2 de abril. Básicamente ya iniciamos con todo el mes de abril y pues hay muchas cosas de las que podemos reflexionar, ¿no? Y es que este tipo de ejercicios son interesantes y sobre todo me he dado cuenta de que sí hay personas a las cuales les están sirviendo, sobre todo para el tema de, pues, de no enojarse, ¿no? Más bien en muchas ocasiones tomar las cosas como de quien vienen y no tomárselas tanto tan a pecho o de modo personal, ¿no? Nada más, esto sí, se los dije en su momento y se los confirmo, ¿no? Tomen las debidas precauciones porque, a veces se trata de personas que sí tienen problemas y de alguna manera ese
ese problema que tienen, tratan de minimizarlo o de hacerlo un poco menos notorio, pues a través de un chistorín, ¿no? Porque creen que a veces así soy yo, ¿no? Caso contrario es que la verdad es que no es así. Cuando hablamos de trabajo, cuando a mí me han encargado cierto tipo de cosas y me dicen, ok, yo te ofrezco tal, ¿tú qué me ofreces? Yo les contesto, yo te ofrezco tal. Ok, ¿en cuánto tiempo? ¿Un año? ¿Por qué un año? Porque yo sé que la Ley Federal del Trabajo maneja un año como el momento en el que un contrato, a lo mejor con una duración determinada, si no hay una renovación, se pasa a ser indeterminado, ¿no? Es decir, en ese momento se cumple el contrato y ambas partes quedarían liberadas del cumplimiento del mismo, ¿no? Y más o menos por eso en ese sentido casi siempre va esta temporalidad de un año. ¿Por qué? Pues porque yo sé que cuando finalice el año, por lo menos lo que me había comprometido al momento de que se me contrató, pues ya habría alcanzado la mayoría de mis metas, ¿no? Así de sencillo, es por eso que pues manejo un año. Y por otro lado, pues es importante que se vayan dando cuenta de ciertos tipos de pues de psicopatías, porque en ocasiones sí se trata de una psicopatía, porque sí podrían ser peligrosos, ¿no? Incluso creo que ese era el objetivo pues de la NOM 035, que lo que busca es pues de alguna manera reducir los accidentes de trabajo o los comportamientos de riesgo, pues más bien. Ahora sí, dicho lo anterior, y una vez que más o menos tenemos el contexto de algunas cosas que digo, vamos a, como dice la canción. Ya saben que yo siempre no solo les doy el contexto, sino que los mando a la fuente, y es literal, no es grosería, es exactamente de donde lo tomé, ¿no? Así que bien, vamos con como dice la canción. Te prometí que solo tocaría tus pies si empañamos los vidrios, está bien. Y es cuando les vuelvo a contar el chiste, que no es chiste sino anécdota, porque no se los he dicho una vez, sino se los he dicho en varias ocasiones. ¿Qué le pasó al Titanic, no? Si se hundió o se quemó. Y básicamente no es por otra cosa, sino por el hecho de que pues es el chiste que recurrentemente hacen, ¿no? E incluso ya hasta conozco más o menos en qué momento va cada chiste, porque una vez que hacen el chiste de la empañada de los vidrios, es decir, una vez que hacen el chiste pues hay de algún problema pues visual que tiene que ver con los vidrios, es decir, hay unos vidrios. Una vez que hacen ese chiste, normalmente sigue el de, ¿cómo se llama? El de Noé, ¿no? Y es que plata Noé, ¿no? Y no es chiste, es anécdota. Pero hay chistes que considero que cierto tipo de personas no deberían de hacer, ¿no? Porque está mal. Así que bien, ahora sí, pues dicho lo anterior y analizada la canción, pues también vamos a ver algunas cosas, por ejemplo, como el hecho de que el día de hoy pues iniciábamos con este personaje que fue también conocido como el FUA, ¿no? Y yo sé que ahora muchos lo recuerdan, en su momento fue muy viral, pero por lo menos en esta reflexionada muchas cosas se les están haciendo un poquito más más comunes de los que normalmente era, a lo mejor hasta en su época, ¿no? Y es que ahora mismo las personas son capaces de hacer cualquier tipo de cosa que consideren virales, pues para hacerse famosos, ¿no? Antes era de manera involuntaria, ahora sí es de manera involuntaria y de manera voluntaria, y en ocasiones hasta psicólogos
participan, ¿no? Así de sencillo. Pero bueno, la cuestión aquí es que yo siempre les comento, más allá del chiste, más allá del meme, que tomen las medidas necesarias, porque hay personas que sí son malas y que de hecho viene a mi mente por ahí un ejemplo que era precisamente la historia de la ranita y el escorpión, ¿no? Que a veces contaba el expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando y se las platico más o menos cómo va. La leyenda de la ranita y el escorpión es una fábula que transmite una profunda enseñanza sobre la naturaleza de los seres vivos, y es que muchas veces es el argumento que utilizan algunas personas que se ponen en el lugar del escorpión y dicen: es mi naturaleza. En términos más entendibles, o a lo mejor más sencillos, lo que están diciendo es: si ya me conocen como soy, pues para qué me invitan, ¿no? Y ok, así que pues la ranita simboliza la bondad y la inocencia, mientras que el escorpión representa la maldad y la traición, ¿no? Y la historia va más o menos así. La leyenda cuenta que una ranita estaba a la orilla de un río cuando un escorpión se acerca y le pidió ayuda para cruzar. La ranita, desconfiada, le preguntó por qué debería de ayudarlo, dado que los escorpiones son conocidos por su veneno y su traición. El escorpión le prometió que no le haría daño y que después de pensarlo, la ranita decidió de ayudar al escorpión. Lo llevó en su espalda y comenzó a cruzar el río. Sin embargo, cuando estaban a la mitad de camino, el escorpión picó a la ranita. Sorprendida y dolorida, la ranita le preguntó por qué lo había hecho, a lo que el escorpión respondió: no puedo evitarlo, es mi naturaleza. Moraleja: la leyenda nos enseña que algunas criaturas, a pesar de las promesas, actuarán de acuerdo con su naturaleza. Es decir, no lo pueden evitar, y es parte de lo que en ocasiones ya hemos hablado con este asunto de la psicología del delincuente. Es un recordatorio de que debemos de tener cuidado al confiar en aquellos que tienen una reputación de traición o de maldad, ¿no? Y es que hasta incluso, como dice el dicho, no le puedes pedir peras al olmo, ¿no? Esta fábula es un ejemplo clásico de cómo las acciones de uno pueden estar determinadas por su naturaleza, es decir, otra vez, si saben cómo soy, ¿para qué me invitan, no? Y cómo a veces, a pesar de las mejores intenciones, podemos ser heridos por aquellos que no pueden cambiar, ¿no? Y pues esto es común, sobre todo cuando se piensa que podemos llegar a cambiar a las personas, ¿no? Cuando pues hay personas que simple y sencillamente nunca cambian, ¿no? Así que bien, continuando con esto, con el paté de foie, me acordé también del paté de foie, ¿no? Así que le pregunté a la inteligencia artificial: ¿qué es esto del paté de foie, no? Y dice: el paté de foie es un plato gourmet que se elabora principalmente a partir del hígado de pato o ganso. ¡Hala! No, hombre, hasta el buen Lucas se espantó, ¿no? Se espantó tanto que comenzó a chillar y a cambiar de colores, ¿no? ¡Ay, mi hígado! Hasta el buen Tocino también se espantó, porque dice que de pato o de cerdo, ¿no? Aunque también puede hacerse con hígado de cerdo, ¿no?
es un tipo... Apenas se me está quitando la gripa. Lo bueno es que ya me dejó dejé de tener escurrimiento nasal, porque no, bueno, era una molestia. Es un tipo de paté que se caracteriza por su textura suave y cremosa, así como su sabor rico e intenso, ¿no? Que supongo así ha de ser la carne de pato. La verdad es que nunca la he... Dije de pato. La verdad es que nunca la he probado, ¿no? Características del paté de foie. Ingredientes principales: hígado de pato ganso, mantequilla, especies como sal, pimienta, a veces brandy o armagnar. Bueno. Preparación, usos. El paté de foie se suele servir como aperitivo, acompañado de tostadas, pan crujiente o galletas saladas. También puede ser parte de una tabla de quesos o embutidos, ¿no? Ya saben que, sobre todo últimamente y en una infinidad de chistes, pues el queso siempre está presente, ¿no? Ok, es un plato apreciado en la gastronomía francesa y en muchas otras cocinas del mundo, pero es importante tener en cuenta que su producción ha sido objeto de controversias debido a las prácticas de la cría de patos y gansos, especialmente en lo que respecta a la alimentación forzada del foie gras, ¿no? O foie gras, es decir, para que estén gorditos, ¿no? Disfrutar del paté de foie es una experiencia culinaria que resalta la riqueza y complejidad de los sabores, pero es recomendable consumirlo con moderación, ¿no? Y es que nada con exceso, todo con medida, pero este asunto del hígado, incluso hay muchas cosas que ahora mismo me están haciendo sentido, ¿no? Y otra vez vámonos hasta Argentina con otra banda argentina, además de la que estamos viendo, porque Paté de Foie también es el nombre de una banda argentina de música que combina géneros como el rock, el ska, el reggae. A lo largo de su carrera han logrado varios éxitos que los han posicionado en la esencia musical. Aquí tenemos algunos de sus temas más conocidos, ¿no? La cumbia de los trapos, una canción pegajosa que se ha convertido en un himno para muchos. El reloj, un tema que mezcla ritmos alegres con reflexivos. El matador, una versión que ha resonado en el público, destacando su estilo único. Bailando, un tema festivo que invita a bailar y a disfrutar. Y La vida es una fiesta, refleja la esencia de la banda, celebrando la vida y la diversión. Pues nada, en general se puede decir que la banda ha sido parte de la escena musical argentina desde los años 90 y su legado continúa influyendo en nuevas generaciones y fanáticos, ¿no? Así mero. Y es que, por ejemplo, si tuviéramos una banda similar aquí, una banda local, no imagino ahora cómo se llamaría, ¿no? Los Higaditos de Catepec, no. Los Patricios de Catepec, no.
las quesadillas de Catepec, ¿no? Algo que sea similar al paté. Bueno, ya en algún momento imaginaremos nombres para bandas de rock, ¿no? Porque ya se nos está yendo el tiempo de la reflexionada y hay que concluir con la lectura, ¿no? Así que bien, para no debrayar mucho, ¿no? Y es que, hoy sí iniciamos a la hora que normalmente lo hacemos, porque la verdad es que descansé muy bien. Y no solo eso, sino que además el día de ayer cumplí con los objetivos que tenía, que era dar algunas respuestas, básicamente 3, y no hubo el menor de los problemas, ¿no? Sí me llevó prácticamente todo el día, pero no hubo el menor de los problemas, ¿no? Dice: es verdad, señor, contestó el príncipe primado, y ahora lo recuerdo, pero ¿es que vuestra majestad sabe también estas cosas? Cuando yo era un simple teniente segundo de la artillería, comenzó a decir Napoleón, al tiempo que al escuchar esto se produjo tan vivo movimiento de asombro entre los nobles convidados, que la narración tuvo que interrumpirse, mas al cabo de un instante continuó. Cuando yo tenía el honor de ser un simple teniente segundo de artillería, dijo sonriendo, estuve 3 años de guarnición en Valencia. Me agarraba poco la sociedad y vivía muy retirado. Gracias a una feliz casualidad me hallaba alojado cerca de un librero instruido y de los más amables que se pueden encontrar. Leí y releí en su biblioteca durante los 3 años de guarnición y no he olvidado nada, ni aun aquellos asuntos que no tenían ninguna relación conmigo. La naturaleza, por otra parte, me ha dotado de una memoria especial para los números, y muy a menudo incluso soy el que tengo que recordar a mis ministros los detalles y las sumas de sus cuentas más antiguas, ¿no? Es decir, era bueno para la matemática, bueno para la suma, bueno para el cálculo y sobre todo con buena memoria, ¿no? No era este el único recuerdo que Napoleón había conservado de Valencia, ¿no? Es decir, difícilmente a Napoleón le hubiese pasado lo que en su momento le pasó a personajes como Jordi Rosado en aquel momento en Big Brother, cuando se les dice: tienes 5 puntos, haz tu distribución, y empieza a decir X, al final las sumas no le daban, ¿no? Así pasa cuando estás estresado o pues simple y sencillamente como que no estás llevando bien a cabo el proceso de comunicación, que tiene un origen, un final y se debe desarrollar de una manera normal, ¿no? De tal manera que le salían sobrando puntos, ¿no? Hubiese sido bueno en ese momento poder contar con una calculadora, ¿no? A diferencia de Napoleón, que pues, evidentemente no la necesitaba, ¿no? Entre las pocas personas que Bonaparte veía allí se encontraba M. Tardiva, abate de Saint-Rouf, cuya orden había sido disuelta algún tiempo antes. Conoció en su casa a la señorita Gregoire de Colombier, se enamoró de ella. La familia de esta joven habitaba en un campo situado a media legua de Valencia, conocido con el nombre de Basiu. El joven teniente obtuvo permiso para entrar en la casa e hizo varias visitas. Entre tanto, se presentó por su parte un caballero delfinés. Llamado M. de Brexius. Bonaparte vio que era hora de hacer su declaración, sino quería que le cogiese la delantera, y escribió a la señorita Gregoire una larga carta en la que expresaba todos sus sentimientos por ella, invitándole
invitándole a contárselo todo a sus padres. Estos, colocados ante la disyuntiva de dar a su hija a un militar sin porvenir o bien a un caballero que poseía alguna fortuna, optaron por este último. Bonaparte fue rechazado y su carta entregada en manos de tercera persona, a quien se le encargó devolverla al que había escrito, pero Bonaparte no quiso aceptarla. Guárdela usted, dijo, algún día será testimonio de mi amor y de la pureza de mis sentimientos respecto a la señorita Gregoire, ¿no? Gregoire ha de ser como Gregoria, ¿no? Creo yo. La verdad es que aunque sí sabía francés, hay muchas cosas que se me olvidaron. Pero supongo que ha de ser así, ¿no? O Gregorio, pues. La persona tuvo que guardar la carta y la familia aún la conserva. 3 meses después, la señorita Gregoire se casó con M. de Brexius. En 1806, la señora de Brexius fue llamada a la corte con el título de dama de honor de la emperatriz. Su hermano marchó a Turín en calidad de prefecto y su esposo tuvo el cargo de administrador de los bosques del estado. Administrador de los bosques. Hasta ahí no se me ocurre ningún chiste. Creo que no. O a lo mejor sí. Pero bien, como ya les dije que no voy a hacer ninguna clase de comentario, pues simple y sencillamente no lo vamos a hacer. Y ahora sí, pues ya vámonos a desayunar. Creo que la reflexionada de hoy ha sido bastante buena y ojalá les sirva. Y les vuelvo a recordar, no se enojen, pero al final del día sí tomen las debidas precauciones, porque sí, de hecho sí podría tratarse de alguna clase de psicopatía, ¿no? Y así por último, nada más porque me lo comentaron sobre Electra, ¿no? ¿Quién es Electra? Bueno, la leyenda de Electra es una de las más famosas de la mitología griega, relacionada con la familia de Agamenón y Clitemnestra. La leyenda de Electra es la hija de Agamenón y del rey de Micenas y de Clitemnestra. La historia se desarrolla en el contexto de venganza y de tragedia familiar, ¿no? Y ahí sí hay, vaya que hay historia, ¿no? No, bueno. El asesinato de Agamenón regresa a la casa tras la guerra de Troya, donde ha sido líder de un líder destacado. Sin embargo, su esposa Clitemnestra y su amante Egisto conspiran para matarlo como venganza por el sacrificio de su hija Ifigenia, que Agamenón había ofrecido a los dioses para obtener vientos favorables hacia Troya, ¿no? Y es ahí donde comienzan los troyanos, ¿no? ¡Qué caray! La venganza de Electra tras el asesinato de su padre. Electra se siente traicionada y busca la venganza. Se une a su hermano Orestes, quien había estado en el exilio. Juntos planean matar a Clitemnestra y Egisto. Orestes regresa a Micenas disfrazado para llevar a cabo su venganza. Electra lo ayuda a infiltrarse en el palacio. Finalmente Orestes asesina a su madre y a Egisto, ¿no? Aquí, a diferencia pues de la historia de ¿cómo se llama? De Jacob e Isaac, en donde pues al que le quieren dar el chicharrón es al hijo, aquí es al revés, ¿no? El hijo a la madre, ¿no? Lo que me recuerda, mejor no les digo, ¿no? Y bien, de Orestes se dice que tiene valentía, determinación,
conflictos internos, ya que Orestes experimenta un profundo conflicto interno, aunque siente la necesidad de vengar la muerte de su padre. También lucha con la culpa y el horror de haber matado a su propia madre, ¿no? Y bueno, no, bueno, son tremendos, me cae. Así que, en conclusión, la leyenda de Electra es un poderoso relato de venganza, culpa. Bien, por ahí se cortó el video porque nos pasamos del tiempo, pero concluyemos diciendo que pues la leyenda de Electra y es un poderoso relato de venganza, culpa y redención a través de estos personajes. La mitología griega explora las complejidades de la naturaleza humana y las consecuencias de las decisiones tomadas en nombre de la familia y el honor. Así que a veces hay cosas que les digo hasta cierto punto en broma, pero como se podrán dar cuenta, pues no lo son, ¿no? Sobre todo cuando conoces de primera mano ciertas historias y de repente te das cuenta que todos los involucrados son familia. Todos son familia. O sea, no familia como el hecho de que a lo mejor somos cristianos y por ese hecho de ser cristianos nos decimos hermanos, ¿no? O sea, literal son familia, ¿no? Pero bueno, hasta ahí la dejamos por hoy y ya vámonos a desayunar. ¡A la cresta!